los días jueves a las 7 a.m. Quiero que por favor lo escriban porque siempre lo digo así, después allá aparece, es que el doctor nos dijo que era a las 9. No es a las 9, es a las 7 en punto conmigo los jueves. No importa lo que les diga el doctor allá, porque al final conmigo es que rotan en el San Juan, al doctor a veces se confunde, les pone otro horario y no van. A las 7 los días jueves y ustedes me tienen que dar una exposición los jueves de los temas que son asignados por el doctor. Esa exposición de los que rotan conmigo los jueves son de 7 a 9 de la mañana. ¿Listo? No tenemos consultorio asignado de 7 a 9, tenemos clase en el hospital. Yo busco un área allá, nos encontramos, buscamos un área y me exponen lo que me tienen que exponer. A las 9 en punto empezamos la consulta hasta las 12. Ese es el jueves. Por favor, todos tienen que llevar un candadito para que puedan poner sus maletas en los lockers, porque no hay espacio en el consultorio, ¿sí? Entonces, todas las maletas las ponen en el locker, cada quien lleva su candado y luego, pues, cuando ya sacan la maleta, pues llevan su candado también. El día viernes, a las 7 en punto, hasta las 12 o 12:30, la consulta. No tienen clase conmigo en las tardes los viernes, ¿sí? Eso era antes y ahora hay un poco de confusión ahí. A veces hay como unas alteraciones ahí. Los viernes conmigo no tienen clase. Solo los jueves en la mañana de 7 a 9, presencial en el hospital y luego ahí continuamos con la consulta de 9 a 12. Y los viernes es de 7 de la mañana, pacientes hasta las 12. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de una patología que es muy frecuente, que es la endometriosis. Entonces tenemos que la endometriosis es la presencia de tejido endometrial, glandular y estromal que está activo, pero por fuera de la cavidad uterina. Recordemos que el endometrio solamente debe estar dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Pero cuando este tejido lo encontramos por fuera, sea pélvico o extrapélvico, entonces a eso se le conoce con el nombre de endometriosis. Es una enfermedad Se crónica le está progresiva. yendo la señal. No, pero debe ser a Titania, yo lo escucho bien. Vale, gracias. Listo. Sí, se escucha bien. Listo. Es una enfermedad crónica progresiva, recidivante, invasora, asociada a mecanismos de inflamación, ¿sí? O inflamatorios. Encontramos tres fenotipos: el peritoneal, el ovárico y la endometriosis profunda. Se habla profunda cuando la profundidad de la lesión es 5 milímetros por debajo de la superficie peritoneal y tiene un compromiso de la capa muscular propia. ¿Listo? Entonces, quiero que tengamos en cuenta tres conceptos importantes. Endometriosis es cuando el endometrio está en la cavidad pélvica o extrapélvica. Cuando digo extrapélvica, puede ser en el abdomen, puede ser en el ombligo, puede ser en otro lugar que no sea a nivel de la pelvis, ¿ok? Endometrioma es cuando este mismo tejido endometrial lo encontramos pero en un quiste de ovario. Adenomiosis es cuando este mismo tejido endometrial lo encontramos en el músculo uterino. Es decir, que si nos damos cuenta, estas tres formas son endometrios ectópicos, ¿sí? En lugares que no corresponden. Entonces, uno se llama endometriosis, otro adenomiosis y otro endometrioma, dependiendo de qué lugar esté. Lo que sí es verdad que por lo general la paciente que le encontramos como hallazgo en una ecografía un endometrioma, también estamos pensando que podría tener endometriosis. ¿Listo? La paciente que nos dice o nos reporta ecográficamente que tiene una adenomiosis, probablemente también tenga una endometriosis. ¿Ok? Entonces tenemos que, decíamos que los fenotipos son la endometriosis superficial,
la endometriosis ovárica y la endometriosis profunda. La superficial puede ser asintomática hasta un 40%, la paciente puede presentar dolor e infertilidad hasta en un 60% y por lo general se encuentra en chicas adolescentes entre un 40 y 70%. La endometriosis ovárica a veces es asintomática, la encontraron como un hallazgo ecográfico, puede estar asintomática en un 17 a 44% y puede presentar dolor e infertilidad en un 30%. Y la endometriosis profunda tiene una prevalencia de 0.2 a 5% de la población general y puede presentar un dolor e infertilidad en 3 al 10% de las pacientes. ¿Listo? Es una enfermedad muy enigmática, fue descrita en 1860 por von Rogtansky y en 1992 Blair Bell la denominó ya como endometriosis. Es una enfermedad, dice, de características inmunológicas y Meyer en 1919 hablaba de la hipótesis de la metaplasia del epitelio celómico como una hipótesis, valga la redundancia, de cómo era como él hablaba como la etiología, la forma de ser de esta, porque él encontró que en ciertos estudios del tejido celómico se parecían mucho al tejido del endometrio. Y fue Sanson en 1927 que habla de la hipótesis del flujo menstrual retrógrado tubárico, que es la que se considera como la hipótesis más aceptada actualmente. ¿Ok? Entonces dice que los datos disponibles de la endometriosis es muy variada, que afecta entre el 10 al 15% de la población en edad reproductiva y que no todas las pacientes con dolor pélvico y dismenorreas tienen endometriosis, ni todas las endometriosis tienen síntomas de dolor. ¿Listo? Esta situación y la necesidad de un procedimiento quirúrgico para el diagnóstico imposibilitan conocer la incidencia y la prevalencia de la población general. Recordemos que hay un gran porcentaje de pacientes que son asintomáticas. El diagnóstico de las pacientes con endometriosis se puede retrasar de 8 a 10 años. Por eso tampoco no tenemos cómo es la incidencia ni la prevalencia real. Afecta más o menos entre el 20 al 50% de las mujeres en edad, a las mujeres infértiles, perdón, y afecta entre el 30 al 80% de las mujeres con dolor pélvico crónico. Existen varios lugares en donde se pueden presentar esta endometriosis y tenemos que la podemos encontrar en un 50% en el ligamento útero-sacro. Esto le ocasiona mucho dolor a la paciente, ¿sí? En la parte posterior. También la encontramos en el tabique recto-vaginal, en las trompas, pueden deformar las trompas y por eso a veces ocasionan infertilidad en la paciente. Podemos encontrarla también en un 8 al 12% en el intestino y en el tracto urinario en un 0.2 a 2.5% vamos a encontrar este tejido endometrial en esas áreas. También la podemos encontrar en las cicatrices de las cesáreas o en el ombligo, así como se ven en las imágenes. En la parte de abajo se ve como un punto negro ahí donde fue la cicatriz de la cesárea en el extremo derecho. Eso de ahí es un foco de endometriosis, casi siempre se ven así como de color violáceo. Y en el ombligo también. Recordemos que a veces la paciente va al consultorio y usted dice, no le veo nada, pero la paciente dice, cada mes cuando estoy menstruando también me sangra el ombligo. Eso es una endometriosis, ¿sí? A nivel del ombligo. Listo, sigamos. Bueno, la etiología, como yo les decía, hay diferentes tipos de teorías, pero la más aceptada es la menstruación retrógrada, pero en los estudios han demostrado que la mayoría de las pacientes pueden presentar una menstruación retrógrada, pero que si no tienen una deficiencia inmunológica, un factor genético o unos factores ambientales, no siempre tiene que haber una endometriosis. Es decir, que está muy relacionada con deficiencias inmunológicas, factores genéticos y factores ambientales. En 1896 ya se hablaba de endometriosis y Cullen informó sobre la semejanza de unas lesiones peritoneales y de la mucosa uterina. Él veía esa semejanza, miren, en 1896. Y fue en 1919, como antes le decíamos, que Meyer propuso la teoría de la metaplasia del epitelio celómico y Sanson, pues como decíamos en antes, la hipótesis o la teoría de la menstruación retrógrada. Pero él decía que todo esto de la menstruación retrógrada tiene que también tener una diseminación linfática o vascular en la cual este tejido endometrial que se fue retrógrada, o sea, ahorita está menstruando la paciente, sale la menstruación por canal vaginal, pero que también se va un poco hacia las trompas y cae a nivel de la pelvis. Y él decía, pero no solamente va a caer a nivel de la pelvis, sino que también tiene que haber una
una deficiencia inmunológica, unos factores ambientales o factores genéticos que vayan a hacer que se dé una diseminación linfático vascular en la cual ese tejido endometrial va a viajar hacia a través de los vasos sanguíneos del sistema linfático a otras localizaciones distantes. ¿Listo? Entonces, él decía que también existe, también hay otra teoría, que es una teoría de los restos embrionarios, que son los restos embrionarios de Müller, donde, según las cuales las células residuales müllerianas, con un estímulo de los estrógenos, podrían dar lugar también a la endometriosis. Si nos damos cuenta, son diferentes teorías, realmente la que más se acepta es la de la menstruación retrógrada, ¿sí? Pero, asimismo, como les decía, hay unos mecanismos involucrados en el desarrollo de todo esto, y que son los factores ambientales, habla mucho de la epigenética, los factores inmunológicos, los factores hormonales y los factores genéticos, ¿listo? Entonces, dentro de los factores genéticos habla mucho del cromosoma 7, P15 o del cromosoma 10, Q26, que son los que son más se han relacionado con estos estudios, ¿no? Entonces, sigamos la otra. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo. Sigamos la otra. Entonces tenemos los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que me pueden predisponer a que yo pueda tener una endometriosis? Tenemos la obesidad. Recordemos que la obesidad va a tener la grasa corporal se me puede transformar en ciertos estrógenos, entonces por ende como tengo mayor cantidad de estrógenos, no solamente a nivel de la capa interna muscular de la capa interna del útero, sino que también en la parte de la pelvis, entonces esto me predispone más a la endometriosis. La herencia, como decíamos, los factores genéticos, la menarca antes de los 11 años por estar más expuesta a estas hormonas, las mujeres con ciclos muy cortos o la hemorragia uterina normal, porque se dice que si tengo mucha menstruación, entonces por ende voy a tener mucha menstruación retrógrada, ¿listo? Dentro de lo que es el cuadro clínico de la paciente, vamos a tener la dismenorrea. Es una de las cosas que más nos puede orientar hacia el diagnóstico. El dolor pélvico crónico, la dispareunia, la disuria, hematuria, pacientes que dicen, cada que estoy menstruando también tengo la orina con sangre, la disquexia o la hematoquesia, cada que estoy menstruando también tengo sangrado rectal, pero sobre todo el dolor cíclico de cada mes es el que más se relaciona o el que más nos debe orientar para el diagnóstico de endometriosis. Las pacientes cuando son asintomáticas o cuando presentan un dolor pero no es tan intenso y dicen, no, es mi menstruación que es dolorosa de cada mes, pero entonces intentan tener bebés y no han podido, acuden al ginecólogo y entonces el diagnóstico es infertilidad y cuando se dan cuenta puede tener el diagnóstico de endometriosis porque muchas veces deforman las trompas, ¿no? Lo que sí es verdad que este diagnóstico de endometriosis se puede retrasar, como yo les decía, hasta 8 o a 10 años si no lo tenemos en consideración o lo confundimos o podemos decir, no, es el dolor propio de la menstruación. Sigamos. La siguiente, por favor. Ya. En lo que corresponde al diagnóstico, pues decimos que ante la sospecha de endometriosis, dismenorrea, dolor pélvico y la paciente no ha podido quedar en embarazo por un año, nosotros le podemos dar el diagnóstico de endometriosis. Pero siempre es importante el examen físico, también una ecografía pélvica transvaginal. En ecografía pélvica transvaginal nos pueden reportar a veces como un hallazgo de un quiste de ovario con características de vidrio esmerilado, entonces nosotros decimos esto es un endometrioma. Y cuando hablábamos en las dos primeras diapositivas, cuando decíamos que endometrioma es el tejido de endometrio que se encuentra de forma ectópica en un quiste de ovario, me puede hacer sospechar también que también tiene una endometriosis, ¿listo? Pero yo puedo pedir también una ecografía pélvica que diga, sí, mapeo de endometriosis profunda, sobre todo cuando yo estoy pensando que esa paciente tiene una endometriosis profunda. Recordemos que tenemos tres fenotipos, la endometriosis superficial, la endometriosis ovárica y la endometriosis profunda, ¿listo? Entonces, esta es una ecografía diferente a la ecografía transvaginal porque ahí yo le estoy colocando mapeo de endometriosis profunda. La resonancia magnética también me sirve sobre todo para endometriosis en el tabique rectovaginal y la laparoscopia, que es el gol estándar porque yo estoy visualizando los focos de endometriosis,
¿sí? Entonces, los estoy viendo, pero también voy a tomar una muestra y eso se manda a patología y entonces ese me da el diagnóstico para que la paciente tenga un diagnóstico histopatológico, pero en esa misma laparoscopia también puedo hacer tratamiento, que significa que voy a cauterizar los focos de endometriosis, pero recuerde que no puedo cauterizar todos porque a veces son múltiples, cauterizo los más grandecitos y entonces lo que se hace es que uno se ayuda con el tratamiento farmacológico que es de primera elección en estas pacientes, ¿no? Aquí dice, ¿no? Se puede retrasar el diagnóstico hasta 8 años. Listo, la siguiente. Ante la sospecha, pues, de una endometriosis hay que hacer el examen físico. A veces en el examen físico lo puedo encontrar normal, puede ser que yo no encuentre nada, como puede ser que si yo coloco un espéculo, por ejemplo, yo encuentro unos focos de endometriosis como se ve ahí a nivel del fondo de saco posterior. En la primera imagen, en la parte de abajo del cérvix, se ven unos focos, 2 focos así como de color violáceo, esos son endometriosis. Y también en la imagen de abajo, donde se ve en el cérvix, en la parte lateral derecha, un foco ahí también de endometriosis. ¿Listo? Eso se llaman nódulos endometriósicos en el cérvix o en el fondo de saco posterior. No siempre se presentan. Nosotros tuvimos la oportunidad de demostrarle a uno de los doctores, de los estudiantes que rotaron conmigo como hace unos 3 meses o 2 meses, creo. Entonces pudieron ver la endometriosis en el fondo de saco posterior. ¿Listo? Pasemos, la siguiente. Ok. En el tratamiento ante la sospecha de endometriosis, pues debemos iniciar con tratamiento médico empírico hormonal de primera línea. Recordemos que como esto es una enfermedad también antiinflamatoria, entonces le podemos dar AINES, pero no puedo dar AINES por siempre. Entonces, uno de los primeros de los tratamientos de primera línea son los anticonceptivos, que pueden ser combinados o solo de progestágeno. A mí me gusta un poquito más los de progestágeno porque recordemos que si yo tengo endometrio que se me está creciendo para luego caer como menstruación, si se me crece el endometrio en el útero, también se me va a crecer el endometrio extrauterino o el endometrio en el músculo, que sería la adenomiosis. Entonces, esos focos de endometrios me crecen y cuando la paciente le toca menstruar también va a tener ese como sangradito, como ese llorar ahí en la parte pélvica y entonces eso le va a provocar dolor. Entonces lo que tratamos de hacer es como bloquear un poquito ese crecimiento de endometrio, es decir, del estrógeno, dándole el opositor que sería como el progestágeno. Entonces, por eso dice ahí que dentro del tratamiento empírico de primera línea sería los progestágenos. Recordemos que los progestágenos los podemos dar en diversas formas, ¿no? Pueden ser oral, inyectable, el implante subdérmico que libera progestágeno y el DIU de levonorgestrel también que libera progestágeno local, pero también ayuda mucho, ¿listo? La siguiente. Cuando vamos a decidir un tratamiento, por lo general no se da en tiempo corto, no le voy a dar 1 mes ni 2 meses, ¿no? Por lo general el tratamiento médico es mínimo 6 meses. Sigamos la que sigue. El tratamiento médico por lo menos es por 6 meses, ¿sí? Y es importantísimo manejar otras condiciones dolorosas. Por ejemplo, si la paciente tiene endometriosis que ya de por sí le causa dolor, pero también tiene estreñimiento, entonces la paciente tiene que mejorársele el estreñimiento. Si la paciente tiene endometriosis y de una mialgia, entonces la mando a terapia de piso pélvico para que me ayude con la mialgia, porque si no, entonces voy a tener en esa balanza del dolor 2 o 3 cosas y yo puedo seguirle dando AINES más anticonceptivos, por ejemplo, y entonces la paciente va a seguir dolorosa. Así que tengo que mejorar las otras condiciones que le ocasionan dolor, como el tratamiento también para síndrome de vejiga dolorosa. Bueno, los tratamientos de primera lesión, en la primera línea de tratamiento de elección, tenemos los anticonceptivos combinados, orales, anillo vaginal, transdérmicos, bueno, pero los de progestágenos me ayudan un poquito más porque estoy bloqueando ese estímulo estrogénico, ¿listo? Dentro de los orales tenemos el Dienogest, por lo general se recomienda de forma continua, se le debe explicar a la paciente que estoy haciendo que no me crezca el endometrio, por ende no va a menstruar. No me está creciendo el endometrio dentro del útero, pero tampoco el endometrio extrauterino, ¿sí? O en la pelvis, ¿listo? Los tratamientos de segunda línea son los agonistas de la GnRH, el acetato de loprolide, los antagonistas de la GnRH,
el Relugolix, pero esos son medicamentos que por lo general los maneja el ginecólogo, eso no lo puede manejar el médico general, tiene muchos efectos colaterales, la paciente se pone así como con muchos síntomas menopáusicos, la estoy bloqueando por completo y entonces pues tiene muchos efectos colaterales, así que siempre nos vamos con lo de la primera línea, ¿listo? Y el tratamiento de la tercera línea pues son los inhibidores de la aromatasa. También tenemos los tratamientos quirúrgicos como la laparoscopia. Recordemos que la laparoscopia tiene ciertas indicaciones. No vamos a iniciar de primera línea con la laparoscopia. Siempre antes de hacer la laparoscopia, que es el gold estándar, se debe haber iniciado con tratamiento farmacológico, ¿sí? Y por lo menos ya llevar unos 3 meses de tratamiento farmacológico. La laparoscopia es recomendado hacer una sola laparoscopia, una sola, ¿sí? Y en esa laparoscopia hacer tanto el diagnóstico como el tratamiento, ¿sí? Las indicaciones de la laparoscopia, importantísimo en casos de tener una endometriosis profunda que me provoque una obstrucción ureteral e intestinal. Unos endometriomas, que son el endometrio en un quiste de ovario, mayores de 4 centímetros y que la paciente presente dolor, ¿sí? Porque en endometriomas de 2 centímetros no voy a hacer la laparoscopia, ¿listo? Se da tratamiento farmacológico. En infertilidad también, para hacer liberación de adherencia, porque estas pacientes con ese sangrar que tienen a nivel de la pelvis pueden hacer muchas adherencias, entonces las trompas a veces quedan bloqueadas. Entonces, en infertilidad también se hace la laparoscopia. Las complicaciones de endometriosis profunda son de las más mórbidas. Estamos hablando de la endometriosis profunda, ¿listo? El 17% de hacer cosas mórbidas, ¿no? Como fístulas, hemorragias, infecciones, lesiones de intestino o de vejigas, ¿sí? Ahí dice pues que solamente una sola laparoscopia es la recomendada y que en la laparoscopía debemos hacer la resección de los nódulos en los ligamentos, que son los que más causan dolor. Recordemos que en una de las primeras diapositivas decíamos que causaba mucho dolor a nivel de los ligamentos uterosacros, ¿sí? O también cuando tenemos nódulos en vejiga los podemos sacar, ¿no? Cistectomía de ovario, cistectomía es sacar el quiste de ovario, ¿sí? En este caso el endometrioma, y se podría hacer o no una histerectomía. Recordemos que si hacemos una histerectomía estamos sacando el útero que puede tener adenomiosis, pero no estoy sacando los ovarios, es decir, que mis funciones hormonales todavía siguen alterando esos focos de endometrios que me quedan en la pelvis. Si le hago una histerectomía, tengo que seguirle dando tratamiento, bloqueando esos focos de endometriosis que me siguen estimulando los ovarios, ¿ok? Porque no los he sacado. Entonces, es el tipo de tratamiento pues que se le empieza a dar farmacológico y se va haciendo control con la paciente. Una sola laparoscopia y le vamos disminuyendo. Si la paciente no mejora o tenemos una endometriosis profunda, es recomendable que sea vista por un grupo de médicos, no solamente ginecólogos, sino que incluso a veces la ve el gineconcólogo, ¿sí? La ve el médico de terapia del dolor, porque a veces los dolores son muy incapacitantes. ¿Listo? ¿Sí se entiende endometriosis? Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Sí, doctora. Yo también tenía, bueno, Dale, dale. ¿Listo? no, pues pregunta de pronto es de lo mismo. Ah, bueno. Doc, la pregunta mía es que usted ha dicho que se hace, digamos, una laparoscopia, pero antes se tiene que hacer tratamiento con medicamentos mínimo por 3 meses. Los medicamentos serían los que sean a base de progesterona como tal, de progestágeno. Sí, se da mucho el dienogés. El dienogés vía oral, ¿sí? Entonces, pero la paciente que no tolera vía oral, entonces le podemos dar inyectable, por ejemplo. Y los inyectables puede ser el acetato de medroxiprogesterona, que son de depósitos de 3 meses. Pero si la paciente no tolera el vía oral, pero si no es recomendable es el dienogés. También puede usar el dispositivo de la pila, ¿sí? Entonces le mejora bastante. Lo importante es que ese endometrio no crezca. Ahora, yo estoy diciendo que la paciente ya debería empezar con tratamiento farmacológico. No es que tiene que ser 3 meses exactos.
yo puedo dar y se recomienda que la paciente tenga primero un tratamiento farmacológico, o sea, no de buenas a primeras vamos a meter a una paciente a la laparoscopia. Es más, por ejemplo, si yo estoy ahorita con una paciente que la veo por primera vez y me dice que tiene dolor y yo le veo que tiene un endometrioma y el endometrioma está en 2 centímetros, pero ella me dice, no, yo tengo dolor hace más de 3 años, pero yo no veo una historia clínica que diga que se le ha dado tratamiento, yo no la puedo mandar a la laparoscopia. Yo tengo que iniciar con tratamiento, la evalúo venga de control en 3 meses a ver cómo le fue con los anticonceptivos que le estoy mandando, no va a sangrar, le estoy mandando también AINES por unos ciertos días y entonces regrese conmigo, control en 3 meses o en 2 meses, qué sé yo, pero en un mes me es muy difícil valorarle en un mes el control porque recién estoy haciendo que no menstrue, ¿sí? Entonces no sé cómo le está yendo. Entonces por lo menos 2 meses, regrese conmigo y vamos viendo. ¿Cómo le va? Me va bien. El dolor me disminuyó en un 50%. Listo, continuemos con el tratamiento. Si en la próxima cita, en 2 meses más, ¿cómo le va con el dolor? Me mejoró más del 50%. Ah, listo, entonces vamos por buen camino. Solo se queda con tratamiento, ¿listo? Farmacológico. No se hace la laparoscopia por el momento. Y así la vamos controlando. Pero si la paciente, yo la valoro en 2 meses, me dice, no, sigo con dolor. Solo se mejoró en un 20% o en un 10%. Listo, continuemos y le puedo sumar otras, recordemos que tengo de segunda línea, ¿sí? Entonces, si no le va bien, entonces ahora sí le digo, bueno, mire, hemos estado dando tratamiento que no funciona, el otro tratamiento que tampoco funciona, entonces ahora sí pase para la laparoscopia, ¿listo? Entonces, pero no es que de buenas a primeras yo la voy a mandar. Ahora, ¿cuándo la puedo mandar de buenas a primera a una laparoscopia? Cuando llega con una ecografía, con dolor y con una ecografía que me dice tiene un quiste de ovario de 5 centímetros, endometrioma. ¿Listo? Me dice características de vidrio esmerilado. Entonces digo, es un endometrioma. Listo, ahí sí, pase para la laparoscopia. ¿Listo? Listo, gracias. Doc, a mí me quedó una duda de ahí, de esa parte. O sea, digamos que yo tengo una paciente, ¿cierto? Y la paciente no me mejora y todo eso, ¿ella puede continuar con ese medicamento por mucho tiempo? Si no mejora, usted le puede cambiar. Recuerde que el medicamento, por ejemplo, las pastas, son las mismas pastas, o sea, no van a cambiar, son las pastas. El Dienogés, por ejemplo, ¿no? Ajá. Lo que cambia es la paciente, ¿sí? Porque de repente yo lo tomo y me va súper bien y usted lo toma y no le va tan bien. Entonces, es la paciente la que va a percibir la mejoría o no del medicamento, que es el mismo. Si no le va bien a esta paciente con ese medicamento, yo puedo jugar con otro medicamento. Por ejemplo, no le fue bien con la inyección, con la pasta, bueno, le voy a cambiar. Incluso me puedo ir hasta la segunda línea, pero del inicio usted no puede entrar a cirugía. Ya. Y doctora, si le funciona, digamos que le funciona el tratamiento, se le quita el tratamiento, ¿le vuelve a dar después de que le quite el tratamiento? Por supuesto. Entonces, ¿usted cuándo le va a quitar el tratamiento? Hay endometriosis profunda que el tratamiento no se quita, se sigue de largo, ¿sí? De largo, mucho de largo. Pero hay pacientes que de repente son endometriosis superficial, usted le hizo una laparoscopia y ya hizo cauterización. Usted le puede decir a la paciente, mire, ya llevamos 9 meses con tratamiento, ya se le hizo la laparoscopia. Vamos a actuar y vamos a darle 3 meses más a ver cómo le va y le voy a disminuir, le voy a quitar el tratamiento y vemos cómo va. Entonces, la paciente la dejamos sin tratamiento y vemos cómo ya no tengo dolor, no todas son iguales. Entonces se va viendo la paciente. Si la paciente vuelve a iniciar con dolor, entonces, ¿cuál sería el problema ahí? Por ejemplo, si la paciente quisiera fertilidad, ese es el problema realmente. Entonces, ¿qué hago yo? Les doy tratamiento, se la manda a la laparoscopia y posteriormente le digo, no, pasen con el médico de infertilidad. El médico ginecólogo de infertilidad le da tratamiento hasta cierto momento, luego le tiene que decir cuáles son los días fértiles, le tiene que volver a formar ciclo o le da inductores de ovulación para que quede embarazada en el momento. Y recordemos que el embarazo es un estado de progesterona, entonces ahí se opacan mucho más los focos de endometriosis, por eso es que las pacientes multíparas no tienen más endometriosis que las nulíparas. ¿Listo? Ya, profe, muchas gracias. Listo, pongamos la otra, la de incontinencia.